Bienvenidos a un nuevo programa de Cruce de Puentes. Como hablamos en el primer episodio, que lo dedicamos en exclusiva a contaros o a transmitiros un poco la idea que llevamos con este proyecto, vamos a dedicar uno exclusivamente a presentación de Julio y otro a presentación de mí, un poco mi historia, para que nos conozcáis y os pongáis un poco en situación. Si te parece bien, empezamos un poco con tu historia hoy y el próximo día la mía. Me parece genial. ¿Quién es Julio y qué relación tienes con el 4x4? Bueno, pues nada, como ya sabéis, mi nombre es Julio y soy aficionado al 4x4, creo que aproximadamente unos 16 años. Y bueno, todo empezó, pues desde pequeñito siempre me habían gustado los 4x4, pero siempre lo veía como algo inalcanzable, ¿no? Algo que no, tampoco me planteaba. Pero siempre veía los pick-up americanos y a mí los pick-up me llamaban la atención muchísimo, me encantaban. Y bueno, llegó un día que me tiré a la piscina, encontré un Mitsubishi L200, precioso, era de mitad para arriba era rojo y de mitad para abajo plateado. Tenía, bueno, tenía de todo aquel coche, tenía todo lo que podía llevar, la rueda más ancha, los aletines, en fin, era precioso. Y, y me lo compré sin pensar mucho. ¿Qué hice? Como no podía permitirme tener dos coches, vendí el turismo que tenía y compré aquel y me lo dejé como coche único. Yo estaba encantado con aquel coche, estaba enamorado. Pero claro, según iba pasando los días, iba viendo que como coche único, ya que vivía en la ciudad, hacía kilómetros por carretera, eh, no era el coche ideal. Entonces lo tuve unos añitos, no mucho, pues a lo mejor lo tuve, no sé si 3 años, una cosa así. Pero el Mitsubishi, el L200, ¿tú lo utilizabas para tema de 4x4? Claro, a ver, en aquel momento que eran mis inicios, cuando lo compré, directamente no empecé a utilizarlo como 4x4, pero sí que poco a poco, con el paso del tiempo, fui un poco iniciándome en todo esto. Fui conociendo gente, empecé a hacer algunas rutas y sí que es verdad que no hice ninguna ruta ni muy extrema ni viajes muy largos, siempre era todo bastante cerca y demás. Pero bueno, sí, ya empecé a entrar un poco en este mundo, a conocerlo. Y lo que pasa que, aunque me gustaba mucho, tanto el coche como la afición, el problema que yo tenía era que tener solo ese coche en aquel momento no era lo ideal para mí. Entonces, al final, muy a mi pesar, tuve que venderlo. Tuve que venderlo y me quedé sin todoterreno. Estuve más o menos un par de años sin todoterreno. Pero, claro, ahí ya tenía un problema. Primero, que ya había conocido la afición y me había gustado. Segundo, que había conocido a gente que mantenían los todoterrenos, que salían, que me decían vente. Y yo a veces me iba con ellos y, claro, si te gusta, no es lo mismo irte con ellos que irte con tu coche y con ellos. Claro. Entonces llegó el momento que me planteé otra vez comprar alguno. Lo que pasa es que ya lo que sí que tenía muy claro es que no podía ser un coche único. Entonces el plan fue otro. Fue buscar un coche pues, de más años, porque el L200 cuando lo compré, aquel Mitsubishi era muy nuevo, tenía 3 añitos, una cosa así, estaba muy bien, muy de serie y demás, y hice todo lo contrario, para poder mantener dos coches. Lo que hice fue comprar uno muy viejo, que además ya estaba con cierta preparación y que me salió pues bastante económico. Y bueno, este coche era un Jeep, un Grand Cherokee ZJ, el motor, el 2500 VM de culatines, Famoso por los que todo el culatines. mundo, todo el mundo huye de ellos y yo fui a comprarlo. ¿Tú Huye de lo ellos, compraste sabiéndolo? Quiero decir, ¿tú eras consciente de la mala fama que sí, tenían o...? sí lo sabía, lo que pasa es que fue una circunstancia que, como te digo, estaba buscando algo, pues, algo económico, algo
en fin, que pudiera usar y no me preocupara en exceso. Se puso a tiro y te cuadró. Se puso a tiro, me cuadró. De hecho, no fue una compra, fue un cambio. Lo cambié por una moto. A mí, bueno, en general el motor pues me gusta, ¿no? Y tenía una moto de circuito y me salió la oportunidad y cambié la moto por el coche. Entonces, nada, aquel coche lo tuve bastante tiempo. Aquel coche fue el que me hizo apasionarme ya con todo este mundo. Porque, claro, entendiendo que no era un coche que me había costado mucho y demás, pues disfrutabas mucho del hobby un poco liberado, ¿no? Un poco sin tener esa preocupación de se me va a rayar o, en fin. Pues, sobre todo si no lo tenías como coche único, ¿no? Pues el tema, claro, tema de claro. averías o roturas. Claro, es que un día se te pasa a un rompe. segundo plano. Claro, un día se te rompe y si tú lo dejas ahí aparcado, te vas con tu turismo a tu casa, el día siguiente vas a trabajar con el turismo, pues no es un problema. Si lo tienes como coche único, aparte de un gasto, es un problema. Entonces es muy diferente. Total, que bueno, pues con aquel coche hice muchas barbaridades, lo disfruté muchísimo, el coche que más he disfrutado seguro de los que he tenido. Y bueno, llegó un momento que a raíz de ir a muchas quedadas, ir a muchos triales, muchos eventos que cada vez eran más numerosos, con muchos coches que venían de toda España, claro, tú ibas viendo todos los coches, había en cada coche que se te caía la baba cuando lo veías, y yo iba con aquel coche que bueno, estaba bien, pero al lado de otros, pues era lo que era, ¿no? Entonces me empecé poco a poco a enamorar del GR, del Patrol GR. Me gustan tanto el i60 como el i61, pero bueno, yo en aquel momento quería un i61 por un poquito más moderno, en fin, es lo que buscaba. Pero la verdad es que, aunque no estaban al precio los coches que están a día de hoy, ya estaban caretes. Caros. Sí, sí, en comparación con otros y demás, un Patrol era un coche caro y además era difícil encontrar una buena unidad porque, en fin, pues había muchos modificados, mucho que le habían hecho perrerías a los coches. Era complicado. Pero tú en aquel momento del que tenías el Jeep y te querías comprar un Patrol GR, ¿tú solo mirabas Patrol GR? Quiero decir, ¿la única opción que valorabas de cambio de coche era un Patrol GR? A ver, la cuestión es que yo en ese momento no es que dijera voy a cambiarme el coche, sino que a mí me gustaba el Patrol GR, era como en aquel momento, era como mi ideal de coche, lo quería, pero, y sí que es verdad que, pues, que tenía en aquella época el mil anuncios, lo tenía machacado, ¿sabes? De ver todos los GRs que habían cerca, que Wallapop y demás, pues no pegaba tanto en aquella época. Y la cuestión es que me surgió. Encontré a una persona que lo había comprado nuevo, hacía muchos años. El coche era del 98, entonces tenía el coche, pues no sé, alrededor de, no sé, qué serían 20 años ya casi, o 17, por ahí andaría. Total, que lo había comprado nuevo, nunca lo había gastado para el 4x4, lo tenía pues para ir al pueblo, en fin, para cosas esporádicas, y el coche estaba impecable. Y yo lo había visto una vez al hombre aquel con el coche, y una vez que coincidí con él, le pregunté, oye, ¿puede ser que te viera una vez con este coche? Sí, lo tengo, pero no lo gasto mucho. Y al final empecé a hablar, y bueno, después de meses, que tuve meses El hombre, detrás de él. el hombre no lo quería ni vender. Y te lo acabó vendiendo a ti de la chapa que le Sí, pegaste. más o menos fue así. Pero bueno. Entonces, al final lo acabé comprando y me junté un plazo de tiempo, no mucho, pues a lo mejor 5 o 6 meses, que tuve los dos coches. Claro, el coche, el GR estaba totalmente de serie y es lo que te he dicho, lo despreocupado que estaba con el otro se me había vuelto en mi contra completamente con este coche que estaba tan impecable. Entonces, ¿qué pasa? Que yo disfrutaba mucho de él, pero lo utilizaba para ir por pistas buenas, donde no se puede rayar, Tenías más y miramiento. tenía el otro coche, tenía el Jeep todavía, que si había un trial o había cualquier ruta que sabía yo que era un poquito más compleja, en fin, lo cogía.
Pero claro, llegó un momento y no podía mantener. Tenía en ese momento el Jeep, el GR y tenía el turismo para moverme. No recuerdo ahora mismo si tenía moto también, pero bueno, no podía mantener tanto vehículo. Entonces al final tuve que vender el Jeep. Vendí el Jeep y a raíz de entonces pues ya empecé a preparar un poco el GR, aunque nunca hice ninguna preparación extrema. Porque yo en aquel momento yo creo que ya empezaba un poquito mi afición a ir variando un poquito de lo que sería hacer tanto trial y tanta cosa extrema y digamos más solo, por así decir, solo yo, ya empecé a compartir un poco más con la familia esta afición. Empezamos a probar el viajar un poquito más, aunque no era un coche ideal para viajar, pero como no lo había hecho ninguna preparación extrema, todavía funcionaba bastante bien en carretera y demás. Entonces, todo eso te lo vengo a decir porque no le hice una preparación extrema. Le puse las ruedas un poquito más grandes, lo levanté un poquito de suspensión, las 4 cosas típicas y a funcionar. Y la verdad es que lo tuve unos años también y estaba enamorado del GR, enamorado. Porque Pero tú el Jeep sí que era puramente triales, eventos y rutas cortas, ¿no? Sí, Digamos sí. que el enfoque de la afición que tenías en aquel entonces era principalmente eso, coche de Sí, sí, batalla, rutas cortas y sobre todo triales y demás. totalmente. Y luego que esto es una cosa que me gusta mucho, me parece muy interesante, tú no cambiaste de coche porque la afición te estuviese derivando a otra cosa, ¿no? Sino que se te dio cambiar de coche, pero luego a la vez la afición te iba un poco más a Claro. expandir un poco el abanico, a hacer más algún viaje, a hacer rutas más largas, que no fuese ya puramente triales y eventos. Claro, a ver, a mí me gustaba mucho el GR y el GR, cuando yo me enamoré del GR, era en los triales. Pues tú te vas a un trial, Es lo que más hay. es lo que más hay, pero con diferencia, vamos. Más de la mitad de los coches son GR. Y sobre todo cortos, que en tu Sí, caso... sí, claro, yo lo compré largo, pero son los Patrol GR corto, ya sea el i60, o sea el i61, incluso el i61 Restyling que vino después, es lo que más hay. El 80% de los coches en un trial suelen ser Patrol. Sí, es el que más hay. Muy buen coche para eso. Sí, a ver, es un coche, pues es muy resistente. Muy resistente, no me refiero a motor, que de motor tiene lo suyo. Podemos hablar. Sí. Sí, me refiero pues ejes, transmisiones, en fin, todo lo que hay por debajo, todo lo que sufre, todo lo que sea golpes, está todo pues muy sobredimensionado y es muy resistente en comparación con cualquier otro coche, que aguanta lo que no aguantan otros. Totalmente. Es así. Y por eso, pues, son los que más se ven en los triales, es así. La cuestión es que yo me enamoré de ese coche a raíz de los triales, pero después cuando lo tuve empecé un poco a variar un poquito mi afición, no tanto triales y demás, más ruta más larga, más viajes y demás. Entonces, pues eso, la preparación que hice fue esa por ese motivo, que como has dicho tampoco era el ideal, que era el largo, tampoco era el ideal para los triales, pero bueno. Sí, pero bueno, que intentabas buscar ese equilibrio, ¿no? Compaginar esa parte de triales con un coche resistente y demás, con la parte a lo mejor de no pasarte de preparación, de no hacerle una preparación muy extrema, que si tienes que hacer un viaje, tienes que hacer mucha carretera y demás, pues el coche se desenvuelva bien y sea un equilibrio que te acople. Sí. Bueno, todo esto funciona así muy bien hasta el momento que, como te digo, mi afición iba un poquito variando y llegó un momento que un Patrol GR no es el coche ideal para hacer kilómetros. No es el ideal. Entonces, mi cabeza empezó a darle muchas vueltas. Empecé a valorar el tema de hacer un swap. Lo valoré muchísimo. Vaya, me acuerdo aquella época que lo estuvimos mirando, no me Sí. acordaba, es verdad, lo estuvimos mirando. Lo valoré muchísimo Hay algunas porque... empresas especializadas en, Sí, en hacer eso y demás. Sí. Estuviste pidiendo presupuestos y todo, ¿verdad? Me Pidiendo acuerdo. presupuesto, hubo una empresa en concreto que se portó conmigo súper bien, hablamos muchísimo, me dio mucha información, me lo valoró todo. La cuestión es que, a ver, yo estaba encantadísimo del GR, encantadísimo. El problema era el motor que tenía, pues para hacer kilómetros no es el ideal. Aparte de la culata y demás, que era el 2800, el TD6, RD28. En fin, lo valoré
Pero, claro, habían varios inconvenientes. Primero, el coste, que era un coste bastante elevado y decía, es que es un coche del año 98. Es que era del 98 y meterle tanto dinero a ese coche en aquel momento, aunque el coche estaba en muy buen estado, pero me parecía la verdad una barbaridad. Luego también el plazo de espera. Plazo de espera, aquello se empezó a poner de moda y había muy poquita gente en aquel momento que lo hacía. Hoy en día lo hace más gente. Había muy poquita gente que lo hacía y tenía unas listas de espera. Claro, eso no era ir a reparar algo. Claro. Había que quitar el motor, meter un motor nuevo que no era de ese coche, hacer un montón de acople, la caja de cambios, el acelerador, bueno, una locura. Entonces tenía que estar un montón de tiempo, pero cerca, entre lo que tenía que esperar y lo que tardaban en hacerlo, tenía que estar cerca de un año sin coche. Ya ves, no Y estaba eso dispuesto. eso me partía, eso me dispuesto. partía. En fin, pasó una cosa que mientras que estaba yo en ese periodo de pensar qué hago, me surgió otro coche, un Jeep otra vez, de nuevo un Grand Cherokee, pero en este caso era el WK, el 3000 V6, y mucho más moderno, mucho más enfocado, bueno, un coche pues más todoterreno con reductor y demás, pero mucho más enfocado al asfalto, ¿no? Y dije, además me salía bien de precio y dije, ¿y si lo compro y mantengo los dos? Y tengo este para viajar y el GR, que es mi GR. Total, que hice la prueba. Y lo que me pasó allí es que, bueno, aquel coche no estaba en muy buen estado, tenía muchísimos kilómetros, tenía muchas cositas, estaba completamente de serie y hice un par de rutillas con él y vi que no. El coche en carretera era una locura, iba como un turismo, Es que no tiene nada que ver. pero en el campo Es que son coches que no tienen nada que ver. no era lo que yo estaba acostumbrado. Y más si venías de una tendencia muy trialera. Es que Es que era todo lo contrario. venías de un coche que te daba un poco igual, que tampoco era un coche especialmente robusto, pero bueno, era un coche, digamos, económico o Sí. que no te importaba mucho hacer el bruto con él. Luego pasaste por un coche que también venías del enfoque trialero o el enfoque S, pero tenías un coche muy robusto. Y luego te fuiste a un coche que los hemos tenido cerca, los hemos Sí. tenido cerca, los hemos tenido en el grupo, son coches que van súper bien, sobre todo el motor, el 3000 El V6 motor es diésel, una locura. a mí me parece una delicia Sí, sí, sí. cómo anda. El coche en pista es una locura, con 4 modificaciones es un coche que también tiene un equilibrio muy bueno, pero claro, el enfoque de dureza o el enfoque de hacer cosas exigentes o cosas duras Nada que no ver. es un buen enfoque para ese coche. Nada que ver. Entonces, bueno, lo vendí rápidamente. Lo vendí rápidamente. Lo tuve, no sé si a lo mejor lo tuve 6 meses, una cosa así. Lo vendí muy rápido. Y entonces empezó a cobrar fuerza una idea que había tenido, pero lo veía un poco locura. Lo veía un poco locura por la parte económica, que era comprar un Toyota Land Cruiser, un 150. Que ese sí que realmente había sido el coche que siempre me había gustado, pero siempre lo veía como una opción a futuro. Pero ese futuro no llegaba nunca. Es que es una locura Claro. el mercado con los Land Cruiser, es una Lo locura. de los precios en general de los coches, como he dicho antes, es una locura, pero lo de los Land Cruiser es... ¿Y ahí era 150? ¿O había alternativa a A ver, a 120? mí siempre no. Si miraba Land Cruiser digamos, el que se conoce, aunque aquí en España no, pero el que se conoce como Prado, me gustaba el 150. Pero tenía muchas dudas con el HDJ 100, porque el 80 también me gusta muchísimo, pero claro, ya había tenido el GR Era un GR, ¿no? y Al era, final es más o claro, menos sí que es verdad similar. que el motor es otra cosa, ¿vale? Sí, sí, al El motor no hay motor es nada que mucho ver. mejor. Pero al final el concepto del coche viene a ser lo mismo más o menos que había tenido. Entonces lo descarté un poco, aunque me gustaba mucho, y tiré un poquito más al 100. Y bueno, en fin, estuve informándome, estuve hablando con gente entendida, con mecánicos, y al final parece que fui un poquito acotando la búsqueda al 150. Al 150 y además tenía muy claro el motor que quería, porque bueno, a partir de un año venían muchos años montando el motor 3000 con diferentes versiones y potencias, pero llegó un momento que cambiaron el motor a un 2800, que es el que hay actual, y yo por diferentes motivos
quería evitarlo. Entonces fui a buscar el último modelo que montó el 3000. ¿Y cómo conseguirlo? Porque, como digo, económicamente era un salto muy importante. Pues bueno, primero tuve que hablar mucho con la mujer, Family Point, porque ¿no? Family Point Family Point a no, tope, porque claro, no habían para un era, 150. era un paso importante. Y cuando hablando al final vimos que, porque ella también es aficionada al 4x4 y le gusta también los viajes y compartimos mucho, ¿no? Entonces, em, cuando estábamos decididos qué es lo que queríamos hacer, había que ver cómo, ¿no? Y, y en aquel momento todavía mantenía, porque como te he dicho que lo vendí el Jeep a los 6 meses, pues fue en ese momento, decidí que iba a vender el Jeep, iba a vender el Patrol, el GR, y además iba a vender también un Megane que tenía para ir a trabajar, porque si no era imposible. Entonces me puse manos a la obra, vendí los 3 coches y me puse a buscar. Y buscando, al final encontré una unidad que me pareció que estaba muy bien. Además, lo vendía la propia marca en un concesionario. Y que no quiere decir nada, pero bueno, a mí me daba un poquito más de Mm. tranquilidad, ¿no? Y me fui para allá, lo vi, lo probé, me encantó y dije que me lo quedaba. Y hasta el día de hoy. Y hasta el día de hoy. De eso me acuerdo. Y es un tema que hablaremos porque la verdad es que, bueno, tiene relación, ya lo veremos en el próximo capítulo, tiene relación con el coche que tengo yo a día de hoy. Pero me pareció una locura y ahí sí que es verdad, que yo me acuerdo perfectamente, no te apoyábamos mucho, ¿eh? No, No lo veíamos. Yo me no. acuerdo cuando empezaste a decir lo estoy mirando esto y tal, yo en el grupo, yo incluido, Mm, decía, Julio, eso, sí. como que Sí, 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 sí. un Patrol es un 150, independiente delante, no sé, como que, claro, Mm, lo vemos muy caro, porque hay que ser realistas, lo sí. vemos muy caro, muy moderno y desconocidos. Ujú, Porque claro, porque al final cuando tú estás acostumbrado a ver cierto modelo de coche, pues tú ya sabes cuáles son sus capacidades. Si tú estás acostumbrado a ver X coche, sus capacidades, pues las conoces, lo ves, sabes que va bien, pero es que el 150 podríamos decir, al menos en nuestro entorno, que era muy desconocido. Entonces yo es una decisión que tomaste que yo decía, lo veía una locura, mm, porque decía un 150, que de hecho es que me acuerdo perfectamente que conforme te acompañé a Barcelona por él, sí. y conforme lo trajimos nos fuimos a una zona de rampas y Sí, de sí, cosas y sí, tal a sí. probarlo, y allí mismo, tú incluido, allí mismo flipamos. Sí. Allí mismo flipamos con el control de tracción, los recorridos que tenía aún para ser independiente, Mm, que ya profundizaremos en el sistema de estabilizadora que lleva y demás, pero que allí mismo nos sorprendimos y dijimos, sí. cuidado, que esto A ver, da para yo, hablar. yo sabía más o menos lo que compraba. No, yo no había probado uno realmente yo haciendo todo terreno, pero más o menos pues estaba informado. Tampoco me tiraba a la piscina tan, ¿sabes? Sabía más o menos lo que compraba, pero sí que es verdad que no me apoyabais mucho, ¿no? No, 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 ¿No? es que me acuerdo que era una cosa que no. Y Sí, tú ahí, que lo tenías claro, que el 150, hasta que el 150 llegó. sí, Y el 150, llegó. pues el tuyo, Ujú, concretamente, que es el que más cerca he tenido yo, pues nos cambió la percepción a muchos sí. con esos coches. Ujú. Así que Sí, genial. y bueno, y en este momento está a punto de hacer los 4 años, o sea, 4 años que lo tengo yo, y bueno, le he ido haciendo muchas cositas, muchas modificaciones, como digo, nada, igual que te decía con el Patrol, nada extremo, porque considero que al final todo lo que hagas para mejorarlo en campo lo vas a empeorar en carretera y como al final la afición que llevamos a día de hoy nos está llevando a cada vez pues hacer viajes más largos y pues en fin, ya no solo en carretera, en pistas, en fin, Mm. no es interesante hacer un coche muy extremo si lo que quieres es viajar. Claro, al final tienes que Y buscar tu equilibrio, tienes que mm, buscar en la balanza de eso es, capacidades del coche, pues tienes que buscar un poco tu equilibrio eso y es. consideras que el 150 se ajusta perfectamente a lo que a día de hoy tú necesitas de un coche. Yo a día de hoy, con lo que me gusta a mí, con lo que hago yo, con la afición como la llevamos en el grupo, a día de hoy no veo nada que pueda superar o mejorar lo que este coche me da.
A ti concretamente para lo que haces Lo que tú me gusta a mí. y lo que Lo que me gusta a tú mí y lo que hago. necesitas de un Claro, lo coche. que me gusta a mí lo que hago. Que no es el mejor coche, hay coches mucho más capaces en campo, y luego habrán otros que vayan mejor en carretera también. Pero ese equilibrio que me da a mí este coche, yo ahora mismo no encuentro otra cosa Totalmente. que pueda dármelo. Y además, bueno, pues lo que digo, la preparación que le he ido haciendo poco a poco, ha sido una preparación que más o menos está, aunque nunca terminas, porque nunca terminas, esto es No, así, tenerlo hay claro, que nunca se asumirlo. acaba de preparar un coche, de modificar, es así. Pero más o menos creo que lo tengo, vamos a decir, al 80-90% De lo que tú de lo buscas. que yo busco ya en definitivo. Muy bien. Pues ya profundizaremos porque es que este tema lo podemos hilar de muchas maneras y podemos profundizar mucho en la preparación que llevas y en temas muy interesantes como es cómo te ha derivado la afición, digamos desde el principio hasta ahora, y que gracias a esos años que tienes de experiencia o gracias a esa deriva que has tenido, a día de hoy tú has podido ir muy enfocado al tipo de coche que buscas y a la preparación que le quieres hacer. Porque yo uno de Mm, los problemas que veo cuando empezamos es un poco hacia dónde tiras. ¿Qué sí, tipo de coche? Porque claro, todos tienen sus pros y contras. Porque hay una pregunta que se repite mucho, quiero empezar en el 4x4 y qué coche me compro. Es que eso es muy complicado. mm, Es muy complicado de aconsejar y es muy complicado de que incluso sepas qué vas a querer o qué vas a buscar en la afición. es así. Entonces, el tiempo y el haber probado tantos coches como has probado, pues te da eso, te da tener claro qué coche buscas con sus pros y contras y cómo enfocarle la Y preparación. se me ha olvidado un coche. ¿Cuál? Lo que pasa que, bueno, aquello fue un proyecto que al final no, Ah, no, no, no funcionó. tipo proto. Sí, sí, compré con un amigo un Patrol SI33, el atmosférico, y queríamos lo queríamos preparar tipo pues proto para hacer el bruto en triales y Claro. demás. Y lo tuvimos un tiempo, empezamos a hacer cositas con él, pero tenía una avería, eh, se nos fue complicando la Se cosa. complicó. Y al final, después de un tiempo y de haber hecho alguna cosita con él y haber gastado algo de dinero, al final cogimos y lo vendimos. Muy bien. Pues eso es una alternativa buena que me ronda a mí la cabeza, lo que pasa que no puede ser a día de hoy, pero para complementar a estos coches que tenemos y la Ujú, afición que tenemos, porque claro, luego nos pasa eso, que vamos a un evento, vamos a un claro. trial o tal y apetece, pero como Sí, bueno, que acabamos que metiéndonos, ¿eh? acabamos metiéndonos, pero pues a lo mejor con un coche de esos nos reiríamos más, Sí, sí, seguro. ¿sabes? Nos Eso seguro. reiríamos más. Pues nada, si te parece, para no excedernos y no pegarle demasiado la chapa a esta gente, que nos quedan, espero, muchos programas por delante y creo que tenemos mucho de lo que hablar y que podemos Mm, profundizar en muchos temas. Hemos dado una pincelada por encima a tu historia, que creo que queda claro pues, que llevas muchos años de afición, que has probado bastantes coches y que, pues eso, que llevas muchos años viviendo esto y muchos más que creo que Eso espero. piensas que Eso quedan. espero. Que nos queden muchas aventuras. Pues genial, muchas gracias Julio. En el próximo hablaremos un poco más de mi historia, que también adelanto que va bastante ligada a la tuya. También. Y nada, nos despedimos y nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias por estar ahí y todo el apoyo que recibimos. Nos vemos.